Se hace Tañarandé. Exactamente, un espacio, se volvió en un centro, un espacio cultural generado por Coqui Ruiz, donde cuando menos 30 a 40.000 personas en los últimos años concurrían, y así como decía Carlos, ayer comentábamos esto, Francesco, gente que venía de cualquier lugar del mundo. La fama trascendió, y creo que una persona, un alma tan grande como Coqui Ruiz se completó, llegó a su plenitud, y creo que se fue en paz. Hizo tantas cosas que cualquier ser humano, en el buen sentido, le envidiaría siempre, ¿verdad? Porque pocos son los que aparecen como él y que hacen obras tan extraordinarias, geniales, que marcan, yo decía ayer, un antes y un después no solamente en la historia de San Ignacio, que era su ciudad a la que amaba profundamente. Imagínense que él fue a Europa, recorrió tantos lugares en el mundo, y dice que uno de los filósofos con quienes conversó en algún momento fue el que le inspiró a retornar nuevamente a nuestro país, pudiendo haberse quedado probablemente en Asunción, fue a su natal San Ignacio, y desde allí hizo que San Ignacio se convirtiera en el centro cultural de Paraguay. La Barraca, repito, fue el lugar donde nació